Esta bici es interesante por el cuadro que tiene. Tiene buena geometría y garantía de por vida. Eso quiere decir que le han hecho unas pruebas y que tiene un estándar de calidad. De hecho, cuando fui a la tienda a comprarla, el de la tienda me dijo que no comprara esta, que comprara el modelo superior. Pero venía con un amortiguador sin bloqueo y los frenos tampoco eran los que yo quería. Y como a mí me interesaba el cuadro, decidí comprarme la 520S y invertir la diferencia en piezas que a mí me gustaban. Esta 540S ahora no se vende. Ahora hay otro modelo que tiene el mismo cuadro, diferentes piezas, pero os dejo una foto para que veáis la diferencia entre los dos cuadros. Si os fijáis en el basculante, la 520, la de arriba, tiene una forma más gruesa y compacta. Y las dos son hechas del mismo material, aluminio 6061, así que decidí comprarme la 520 y poco a poco ponerle las piezas que a mí me gusten. Cuando compréis este tipo de bicis tenéis que mirar el tema de holguras. Por ejemplo, en la dirección suele tener holgura. No confundir la holgura de la dirección con la holgura de la horquilla, que luego la veremos. Para quitar la holgura se aflojan estos dos tornillos. Luego arriba tiene otro tornillo y con este apretamos. Tiene que tener la dirección que tenga un movimiento libre. Si lo apretáis mucho, el rodamiento se gastará antes. Simplemente se aprieta un poco, que no tenga juego, y luego se vuelven a apretar los otros dos tornillos. Esta no era la potencia que traía una más fina y larga. Nunca me dio problema, pero simplemente quería una más resistente, ya que esta tiene 3 tornillos y encima el tornillo es más fino. Con la potencia que trae puedes modificar la altura del manillar. Depende si la pones hacia arriba o hacia abajo. Aparte, trae unos separadores que depende de donde las ponga, cambia de la posición más baja a la posición más alta. Los dos separadores son de plástico. Con la potencia que yo le he puesto, como es más gruesa, simplemente con un separador ya me vale. Viene con unos frenos de disco mecánicos, que la verdad que si están bien ajustados, frenan bien. Yo aún así les cambié el tamaño del disco y les puse unos frenos hidráulicos Shimano. Estos frenos ya te viene todo el conjunto purgado, así que están listos para montarlos. Una vez montado, dentro de la maneta hay un tornillo. Con ese tornillo regulas el recorrido que quieres que haga la maneta. En mi caso también cambié el tamaño del disco, lo pasé de 160 a 203 y se necesita el adaptador que está entre la bici y la pinza de freno. Aparte, la manguera de freno hay que cambiarle el soporte y anclarlo arriba para que no tenga una forma forzada. El canto de la pinza y el adaptador lo lijé para darle un canto redondeado. No roza el disco, pero quedaba mejor. Solo lo he hecho en el canto del sentido que gira la rueda. Todo el conjunto es del grupo Shimano y el resultado es bastante bueno. El portabidón es de fibra de carbono, que mucha gente me ha preguntado si aguanta bien la botella. Y sí, tiene una pequeña curvatura que la sujeta muy fuerte. Para sacarla la saco con las dos manos ahora porque no estoy subido encima, pero si estás subido encima con una la sacas. Los pedales es la primera modificación que tenéis que hacerle a esta bici. Lo notaréis enseguida, trae unos pequeños y gordos. Funcionan bien, pero la base donde apoyas es bastante pequeña. Cuanto más ancho y plano mejor. Y si no gira mucho no os preocupéis porque los rodamientos son muy baratos y se pueden cambiar. En este tipo de pedales tenéis que fijaros que los pines sean tornillo, que se puedan reemplazar. Para cambiarlo es muy fácil, el viejo pones una llave ahí y lo quitas. Y el nuevo tiene un tornillo por dentro tipo llave Allen. En mi canal tenéis un vídeo específico del amortiguador trasero. La transmisión tiene detrás 8 velocidades y es SRAM X3 y delante también es SRAM y tiene 3 velocidades. El desviador de plato es Tourney TX de Shimano. Si metéis la bici en barro ahí se puede llegar a atascar, que a mí me ha pasado, pero luego lo limpias y ya está. Las palancas son SRAM X4. Con 3 platos y 8 velocidades puedes subir cualquier cuesta y no pierdes velocidad punta. Van muy bien los cambios, pero tienen un problema. El cambio trasero es de plástico y no tiene tensor, así que si vais subiendo o bajando no cambiéis de velocidad, porque mirad cómo bota la cadena. Aún así, si no cambiáis de velocidad es raro que se salga, pero sí que escucharéis el ruido de la cadena. Un problema que tuve es que el pedalier no estaba bien apretado y me entró suciedad y cuando quise quitarlo para limpiarlo la tuerca era de plástico y se rompió, así que puse otro pedalier. Para sacarlo con esta herramienta primero quitáis el tornillo de la biela y para sacar la biela enroscáis esto y la misma llave gira y te saca la biela sin hacer fuerza. Yo le puse un pedalier exactamente igual pero del grupo Shimano, que sabes que te va a durar toda la vida, pero con las tuercas de aluminio. Cuando tenemos fuera la biela, con esta herramienta la metemos dentro de los dientes del pedalier y esto desenroscando sale el pedalier. Esta es la tuerca que tiene que ser de aluminio, porque si no se estropea. Este tipo de pedalier viene con rodamientos sellados, así que lo único que hay que limpiar es la rosca si le entra arena o tierra y es lo que hace que cruja al pedalear.
Lo ideal sería meterle un pedalier de este tipo, pero para esto ya hay que cambiar la transmisión. Si coges la bici de noche como yo, te interesará que viene con luces y tiene reflectante incluido, van con pila. Yo en mi caso quité la trasera para poner una solar. La puse en el cierre del sillín porque con la mochila de herramientas no tenía espacio. Y está al revés para que quede recta. Estas luces las cargas y duran meses. Estos clics, si te vibran, ponle un poco de velcro o cinta adhesiva y dejará de hacerte ruido. En la parte delantera llevo una linterna que esa la veremos en otro vídeo. Las ruedas son de 27,5 y son bastante duras. Yo llevo un par de años con esta bici y las ruedas aguantan bien. Las cubiertas son de cámara de aire y la delantera es 0,10 más ancha que la trasera. El dibujo es el mismo para las dos ruedas, pero la parte trasera tiene un sentido y la delantera otra. Yo puse las dos para el mismo sentido. También te viene con una gráfica que te pone tu peso y la presión que tienes que llevar. La cubierta o el neumático agarra bien, pero el dibujo tiene unos puntos ciegos en los laterales que si vas inclinado y vas por tierra o gravilla sí que patina. El asiento viene con una marca para su ajuste. Es un asiento para mí muy cómodo. Esta es la tija que traía. Yo le he puesto exactamente la misma pero recta porque me gusta ir más derecho. Pero para que veáis el tamaño que tiene. La horquilla delantera tiene un pequeño juego aquí. Conduciendo no se nota, pero aquí podéis verlo. La horquilla es de 120 y no lleva ni aceite ni aire, es de muelle. En la derecha tiene bloqueo, que va muy bien. Y en el otro lado se regula la dureza. En el centro sale un número, ponemos nuestro peso y ya estaría regulado para nosotros, aunque yo siempre le pongo menos. Es una horquilla que aunque tenga un poco de juego funciona bien. Yo le he puesto una cinta reflectante en lo rojo que queda bastante discreto y para la noche me funciona. Aparte también le he puesto un protector de cuadro, que esto te quita todos los arañazos que se van haciendo durante el tiempo, tanto como si quieres conservar el cuadro o como si en el futuro quieres venderlo. Si eres de lo que te gustan hacer las cosas tú mismo, esta es una bici que viene ajustada y con 4 cosas le puedes dar bastante caña. Con el tiempo le vas poniendo las piezas que a ti te gusten, la vas mejorando poco a poco y se disfruta mucho. Espero que te haya sido muy útil toda la información, déjame en los comentarios qué te parece el vídeo, compártelo, dale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.